Bien, vamos entonces con la última parte del sistema excretor. Nos quedó un pedacito muy chiquitito que es la parte del control hormonal, que encima es un repaso, porque son hormonas que ustedes ya vieron en otras unidades, como sistema endocrino, como circulatorio. O sea que en realidad acá lo que vamos a hacer es un repaso de esas hormonas. Empezamos con la primera. La primera es antidiurética. Lo saben, la producía el hipotálamo, la antidiurética se almacenaba en la neurohipófisis y esa antidiurética era un nonapéptido. ¿Cuál es el efecto de esta antidiurética? Esta antidiurética ejerce un efecto sobre el conducto colector y la porción final del tubo contorneado distal. ¿Cuál es el efecto que produce? Reabsorber agua. Quiere decir que esta hormona antidiurética va a ejercer el efecto acá, miren, en el conducto colector y en la última porción del tubo contorneado distal. Entonces, ¿qué hace? Hace que aumente la reabsorción de agua y por lo tanto que la orina sea hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar que se libere antidiurética? Bueno, hay dos factores importantes que son la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, se estimula la secreción de antidiurética. Otro es la osmolaridad en sangre. Cuando la osmolaridad en sangre se modifica, por ejemplo, ante una deshidratación, que la osmolaridad en sangre aumenta, también se estimula la secreción de antidiurética. Y por otro lado, la angiotensina 2, que es una hormona, también estimula la secreción de antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de la antidiurética? Lo que nosotros tenemos que entender de la antidiurética es lo siguiente. La antidiurética hace que nosotros reabsorbamos agua. Entonces, si reabsorbemos agua, nuestra orina tiene menos contenido de agua y entonces la orina sale hipertónica. No son los únicos factores que modifican la secreción de la antidiurética. De hecho, cuando nosotros vimos antidiurética, cuando vimos endocrino y cuando vimos circulatorio, yo les conté que había otros factores que también regulan la secreción de antidiurética, como por ejemplo el alcohol. El alcohol te inhibe la secreción de antidiurética y entonces es por eso que cuando nosotros tomamos alcohol orinamos más, porque al inhibirse la secreción de la antidiurética se produce más orina, se libera más orina. Pero no es el único factor que modifica la secreción de antidiurética. Por ejemplo, hay otros factores como el estrés, el dolor, que también lo que hacen es modificar la secreción de antidiurética. Por ejemplo, el dolor y el estrés estimulan la secreción de antidiurética. Lo mismo pasa cuando vomitamos. Entonces hace que disminuya, la producción de la orina. El frío, el estrés por frío inhibe la secreción de antidiurética y entonces también incrementa el flujo de la orina. Entonces, esta antidiurética va a estar controlada por diversos factores. Otra hormona, aldosterona, también la vimos, producida por la corteza suprarrenal. Es un mineralocorticoide que también ejerce efecto en la misma porción que la antidiurética, conducto colector y última porción del tubo contorneado distal. ¿Qué hace? Que se reabsorba sodio y que se excrete potasio. Entonces esta aldosterona va a estar estimulada o va a estar controlada por dos cosas. Por un lado, por la concentración de sodio y de potasio, y por otro lado, por la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, existía un sistema que se llama renina-angiotensina, que cuando se producía angiotensina 2, te estimulaba la liberación de aldosterona.
Quiere decir que esta aldosterona también va a estar estimulada por la secreción de angiotensina 2. Entonces, cuando yo libere aldosterona, voy a reabsorber sodio hacia la sangre y voy a excretar potasio hacia la orina. Renina, también la vimos, es una enzima, es un péptido, es una enzima proteolítica que convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Quién secretaba la renina? El aparato yuctaglomerular del riñón. ¿Y cómo estaba formado ese aparato yuctaglomerular? Bueno, miren, esto que tenemos acá es la arteriola aferente que entra a los capilares glomerulares, esta es la eferente, y tenemos estas células que se llaman células yuctaglomerulares, estas células que se llaman células mesangiales, y estas células que son células modificadas del tubo contorneado distal, que van a formar esto que se llama aparato yuctaglomerular. ¿Cuándo voy a secretar renina? La renina, como dijimos, me convierte el angiotensinógeno que se producía en el hígado en angiotensina 1. Voy a secretar renina cuando aumenten las catecolaminas en sangre, cuando se secreten prostaglandinas, cuando se incremente la actividad simpática de los nervios renales y además cuando disminuya el flujo de sangre a mi riñón. Cuando la perfusión renal, que es el flujo de sangre al riñón, disminuye, se secreta renina. ¿Cuándo voy a inhibir la secreción de renina? Todo lo contrario. Cuando aumente la presión, cuando haya angiotensina 2, cuando se secreta antidiurética, porque recuerden que la renina me convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y así inicia el ciclo, porque después la ECA te convertía, que es esta enzima que se encontraba en los riñones y en el pulmón, te convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2. De todo ese ciclo, de todo ese sistema, la hormona activa, es la angiotensina 2. ¿Qué hacía la angiotensina 2? Bueno, distintas cosas. Por un lado, produce vasoconstricción. Por otro lado, ya dijimos, estimula la secreción de aldosterona, estimula la secreción de antidiurética, te estimula la sed. Entonces, por todos estos mecanismos, aumentaba la presión arterial. Quiere decir que este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, se va a activar cuando mi presión arterial haya disminuido, porque el efecto es aumentar la presión arterial. Todo lo contrario a lo que pasaba con el FAN, porque el FAN, factor natriurético, lo producían las aurículas del corazón cuando aumentaba la presión arterial. Entonces, ¿qué hace el FAN? Lo contrario, disminuirla. ¿Y cómo hace el FAN o factor natriurético auricular para disminuir la presión? Lo que hace es inhibir la reabsorción de sodio en el tubo contorneado distal. Entonces, piensen una cosa. Sí, ahora te lo explico, Belu. Piensen una cosa. Si el FAN me disminuye la presión arterial, ¿cómo lo hace? Inhibe la reabsorción de sodio en el tubo contorneado distal. Entonces, si yo no reabsorbo sodio, queda en la orina. Entonces, eso se llama natriuresis. Entonces, el FAN me aumenta la diuresis y la natriuresis. Entonces, pierdo agua, pierdo sodio por orina, entonces mi presión baja. Ese es el mecanismo directo. Indirectamente, lo que hace el FAN es inhibir la secreción de aldosterona, que es esta hormona que vimos recién que secretaba nuestra corteza suprarrenal. Esta imagen me decís, Belu. Debe ser esta. Bueno, fíjense, en esta imagen yo lo que veo es lo siguiente. Este es el aparato yuctaglomerular. Nosotros siempre les hemos dicho, la renina la produce el aparato yuctaglomerular. ¿Qué es el aparato yuctaglomerular? Está formado por, esto son los capilares glomerulares. Esto es cápsula de Bowman, arteriola aferente, arteriola deferente. Entonces,
hay células que se llaman yuctaglomerulares, que están sobre la arteriola aferente, que secretan renina, células que se llaman mesangiales, que son extraglomerulares, que son estas, y células que se llaman, esto es la mácula densa, se llaman células de la mácula densa, que son células, estas que tienen acá, que también contienen gránulos que secretan renina. Todo esto es lo que le llamamos el aparato yuctaglomerular. Esto es donde se secreta renina, que es la que te comienza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, es decir, la que te comienza el ciclo, básicamente. Y la última hormona que vamos a ver es la eritropoyetina. Esta hormona es producida principalmente en el riñón y en menor medida en el hígado. ¿Qué hace? No me regula la presión arterial ni la concentración de la orina. Me estimula la producción de glóbulos rojos a nivel renal. O sea, a ver, me estimula la médula. Principalmente, como les dije, se produce en el riñón. Entonces, estimula la formación de los glóbulos rojos en la médula y el proceso se llama eritropoyesis. ¿Cuándo voy a aumentar su secreción? Por ejemplo, cuando tengo una hemorragia. Por ejemplo, cuando tengo anemia. Entonces, muchas veces, las personas que tienen alteraciones renales tienen anemias producto de que no producen suficiente eritropoyetina y entonces no se produce en suficiente cantidad de glóbulos rojos. Entonces esta hormona no regula ni la concentración de orina ni la presión, sino la producción de los glóbulos rojos. Entonces, fíjense que las hormonas actúan cuando nosotros les decíamos, chicos, me aumenta la presión, chicos, me disminuye la presión, actúan a nivel de la nefrona. Entonces lo que nosotros necesitamos que entiendan es que esas hormonas que vieron en endocrino y que volvieron a ver en circulatorio, actúan a nivel de la nefrona. Entonces estamos viendo excretor, o sea que ahora tenemos que ver, como vimos recién, cómo afectan, y te cambian la permeabilidad del tubo contorneado distal, o te cambian la permeabilidad del tubo colector, o te cambian, no sé, la reabsorción de determinada sustancia. Entonces, de esa manera, al cambiar la concentración de la orina, cambian la composición de la sangre. Porque como yo les dije, si yo excreto sodio, ese sodio no queda en sangre. Al revés, si yo retengo sodio y ese sodio no se va por orina, queda en sangre. Entonces, cuando nosotros les decíamos que las hormonas regulaban la presión arterial, lo hacen modificando la permeabilidad de la nefrona. Entonces, o reabsorben agua, o te estimulan la diuresis y la natriuresis, o te estimulan la reabsorción de sodio. Esa es la manera en que regulan la presión arterial. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no entendió algo? Bien, muchachos, entonces, nos vamos al Moodle, hacemos el TP de excretor, es más cortito que el resto, así que en unos minutitos, como mucho 20 minutos, hacemos la corrección de ese TP. Vamos para el Moodle a hacer el TP de excretor. Nos vemos en un ratín. Vamos para el Moodle.